al igual que el licenciado Kevin Chalco, que está con nosotros. Muy buenos días, colega, periodista también, está de candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo nos escucha? ¿Cómo nos ve? Por favor, prenda la cámara. Hola. Encendí ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Se me escuchan? Perfecto. Sí, ahí está. Ya estamos al Muy aire. bien, muy bien. Entonces, agradecido con ustedes y a la respetable audiencia de Radio Huancavilca y por este espacio, ¿no? De socializar la candidatura y sobre todo la esperanza de un binomio que el día de hoy a las 7 de la noche está previsto que se decida cuál es la resolución con el binomio de la esperanza. Así es, hablamos de Andrés Arauz y el señor Carlos Rabascal. Pero sí, permítame hablar de Kevin Abraham Chalco Méndez. Él es guayaquileño, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, diplomado en Marketing Político, avalado como asesor y estratega político de la Fundación San Marcos en Lima, Perú. Bueno, ha sido abanderado del pabellón nacional, asistencia al conversatorio con el presidente de la República, de la Universidad Politécnica Salesiana, conferencias de diálogo juvenil. Bueno, en fin, tiene una interesante currículum, a pesar de que es muy joven, pero está empeñoso, impetuoso de formar parte justamente de esta Asamblea Nacional que ya se va y que ha tenido, y que ha caído en desgracia, ¿no? No tiene ni 2 ni 3% de aceptación de parte de los ciudadanos, pero hay que renovar con nombres, gente nueva, diferente, distinta, para a ver si podemos hacer un cambio distinto para nuestro país. Esa es la esperanza que tiene Kevin Chalco. Poner la casa en orden, poner las prioridades en orden, que es lo más importante y que todas nuestras familias lo necesitan. Hijos, sobrinos, esos niños que ahora pues están recibiendo un país endeudado y que tenemos que devolver la dignidad, ¿no? Volverle a darle las prioridades a la gente en primer lugar, en segundo y en todos los lugares de como nos lo dice nuestra Constitución, la educación en primer lugar, devolver las becas y recuperar pues esa formación académica en los niños, jóvenes y adultos, el trabajo, que es importantísimo, devolver el dinero a los bolsillos de los hogares ecuatorianos y se siente en los estómagos, en la refrigeradora de los hogares, ahora con el asunto de la pandemia que han tenido que salir tanta gente y gracias lastimosamente a una mala ley que permitió que tanta gente salga sin una liquidación debida acorde a tantos años de trabajo. Entonces hemos visto que se ha dado prioridades, pero en ningún lugar está la ciudadanía, los ecuatorianos y ecuatorianas. Y la salud que tiene que ser totalmente reforzada, reconstruida y además pues apoyada. Mientras unos candidatos están hablando de armas de violencia, están hablando de darle a la ciudadanía armas para supuestamente resguardarse. Andrés Arauz está en Argentina junto a Alberto Fernández viendo todo lo necesario para que Ecuador sea el primer país con la vacuna, para que pueda darse apenas él ingrese a Carondelet. Kevin, pero también muchos dirán, ahora que lo escuchan, decir, bueno, vamos a volver obviamente a la época del señor Rafael Correa, en ese caso de la ideología, de ese continuismo, dicen algunos, otros dicen en cambio la década perdida. Entonces siempre va a haber una polémica, ¿no? Ahí siempre va a haber un impasse, pero obviamente muchos dirán también, según las encuestas, de que el señor Andrés Arauz y Carlos Rabascal tienen una gran oportunidad de llegar, por lo menos, se dice, a una segunda vuelta electoral. Es muy correcto. En todas las encuestas, menos en Sedato, porque no les interesa, Andrés Arauz va primero, con un alto porcentaje del más del 40%. Y esto, hablando de lo mínimo, porque en algunas le ponen hasta más del 45% y con un porcentaje de gente indecisa que ya bordea cerca del 40% y que lo que le interesa es justo lo que le mencionaba al inicio, ¿no? Trabajo, educación y salud y seguridad. Entonces, creo que hay que replantearnos, ¿no? Yo realmente crecí cuando la Revolución Ciudadana estaba recién empezando, tenía por ahí mis 10, 11 años aproximadamente, pero me daba cuenta de lo que pasaba en casa, ¿no? Por decirle algo, a los 6 años me enteré que yo no podía ingresar a estudiar al pre-kinder, por decirlo así, porque mi familia había pasado por un momento muy difícil en el 99 y por ende mi hermano mayor tuvo que estudiar y yo no. Entonces sabía que algo pasaba en casa, que por qué yo no estaba recibiendo la educación que necesitaba. Mi mamá fui de esa generación en que su mamá le indicaba suma, resta y a leer. Entonces luego ver
que las familias tenían para comer, que las familias tenían más de una persona de sus integrantes trabajando, que eso era lo óptimo, y luego enterarme de que había salido más del 50% del sector pobreza a una clase media y que esa economía circulante se mantenía gracias a esa clase media que hoy está siendo enterrada y nuevamente por la pérdida del trabajo vuelven a una clase pobre. Entonces creo que eso nos da a nosotros la solvencia para poder decir que si ya se hizo una vez, volverán esos días de dignidad. Y ahora nos toca a nosotros los jóvenes que en la escuela, colegio veíamos lo que las marchas y paros se daban en el Ecuador allá por los 80, 90, ¿no? Hoy nos tocó vivir a nosotros un paro de octubre, manifestaciones de estudiantes reclamando por su presupuesto. Todavía falta que nos den el último golpazo del 2020 para ver cuál es el presupuesto del siguiente año con el cual deja Ledín Moreno. Entonces nos damos cuenta dónde realmente le daba dignidad a la familia ecuatoriana y dónde se la tenía pues en el primer peldaño, ¿no? Cosa que no hemos visto en estos 4 años y aunque las cosas se dieron de esta manera, muy lamentable de descorreizar el país, pues el gran producto de eso es, bueno, todo lo que vemos, ¿no? Desempleo, gente que lastimosamente perdió sus familias porque un sector de salud no fue apoyado, no fue fortalecido, más de 700 y pico de millones al recorte de salud por no apoyar la situación difícil de la pandemia, más de 3 millones y pico en cuestión de educación, becas, becarios al exterior que se quedaron sin sus pagos correspondientes. Imagínense, todo eso hay que reconstruir. Definitivamente, pero si algo debemos rescatar dentro de lo positivo que tuvo el correísmo fue justamente esa época tranquila, aparentemente dentro de la economía. Algunos dicen que nunca nos dimos cuenta que era un maquillaje, pero ojalá podamos volver a algo parecido, ¿no? Pero la situación también, y no es por defender al gobierno de Lenín Moreno, nadie esperaba este tema de la pandemia, que es a nivel mundial, ¿no? Que Por vino supuesto. de alguna a socavar todo lo que es la parte económica laboral del país. Y también con un ingrediente, no hay que olvidarse. Cuando teníamos un petróleo que rebasaba los $100 el barril, ahora casi andamos por los 50, pero castigado justamente por la calidad de petróleo que tenemos. Así es. Y va a ser muy complicado, ¿no? Porque hay que pagar lo que estamos prestando. Bueno, la pandemia lo único que hizo fue terminar de hundir el barco que ya estaba netamente estrellado en un iceberg. Eh, no fue asunto de la pandemia el hecho de que el presidente bien pudo haber postergado los pagos de deuda externa, por ejemplo, como otros países lo hicieron, y eso hay registro. Tantos países pidieron prórroga al FMI para no pagar o a los bonos que debían, y sé que espéranme porque estamos en una situación grave y ahorita la prioridad es darle de comer a la gente y solventarlos de por lo menos un ingreso para que ellos tengan para sus medicinas y su comida. Eh, la pandemia no ha hecho, por ejemplo, de que Lenín Moreno permita que se fuguen tantos miles de millones de dólares al exterior por el asunto de divisas, ¿no? Entonces, eso no hubo tampoco ningún control. Y tampoco la pandemia no le permitió a Lenín Moreno que pueda definir un presupuesto importante para fortalecer y tener a los doctores, médicos, posgradistas, a la gente de salud con sus pagos, con sus pagos al día, con los guantes, mascarillas y todos los implementos necesarios. O sea, son cosas que a nosotros ya nos queda de experiencia y ya nos dimos cuenta cómo se estaba llevando. Por último, lo que indicaba Catalina Andramuño, ex ministra de Salud, cuando salió, indicaba que ella salió porque le habían puesto en gente que no sabía, no tenía experiencia. Bueno, obviamente, ¿quién iba a tener experiencia en esto? Pero al menos saber de que el sector salud tenía que ser fortalecido y que el presupuesto no se le había otorgado. Entonces, y de paso la ley humanitaria que terminó de hundir al país. Gran obra de Richard Martínez, hoy premiado en Estados Unidos con una vicepresidencia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Terrible. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa con la situación muy importante que nos acaba de dar el dato? Seguramente será el Tribunal Contencioso Electoral que a las 7 de la noche dirima definitivamente a manera de sentencia qué va a pasar con este binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. ¿Van a estar inscritos en la papeleta? ¿Cuál es el pálpito que tienen ustedes? Y también seguramente deben tener listo el plan B.
Pues el plan A y plan B es netamente que participe el binomio de la esperanza. Y te digo esto porque no hay ya más nada que darle vueltas. O sea, lo único que están haciendo es dilatar los tiempos a lo eminente, a una victoria contundente. ¿Ya? Y voy a leerlo textualmente, ¿no? Dice convocatoria a sesión ordinaria CNE por disposición de la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, bueno, comienza a leer todo lo que se va a disponer y ahí va, ¿no? El conocimiento y resolución respecto a la recusación presentada por el coronel Carlos Arboleda y el doctor Wilson Edmundo Freire. Ahora, la cuestión aquí es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, porque la ley orgánica electoral en el 244 dice que las personas naturales constituidas como sujeto de derechos deben tener legitimidad activa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando una persona natural es representante de un partido, de una organización política. Pues el señor Arboleda ni el señor Freire pertenecen a una organización política. Por ende, no hay razón de poder analizar una impugnación de esta clase. Sin embargo, por eso el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, lo envía de vuelta al CNE para que ellos decidan. Y estamos muy seguros, con mucha firmeza y optimismo, de que va a decir que ya queden firmes, ¿no? Ahora, lastimosamente, queda hasta el 31 de diciembre toda esta situación de impugnación y revisión. Quieren alargarlo. Mi pálpito, la verdad, es que la gente debe mantener su esperanza, pero ante toda esta cuestión fraudulenta y de tratar de aplazar los tiempos, van a querer como sea sacar más impugnaciones. Y en un rápido línea de tiempo, te lo digo, mira, desde septiembre ya estaban las inscripciones puestas para presidente. El 30 de octubre el CNE indica que ya estaba listo para quedar en firme. Tenía que pasar 3 días hábiles. Bueno, pasó el fin de semana. Se alargaron un poco más y resulta que el 9 de noviembre sale una nueva impugnación. Hoy estamos a la espera de esa resolución. Y quién sabe qué más vendrá después, ¿no? Pero la esperanza es esa. Y el plan A y plan B es ese, que Arauz y Rabascal ya un binomio ya subsanado, ya todo puesto en firme. Fuimos la única organización política que cumplió los tiempos, la única organización política que presentó a tiempo un plan de gobierno, que está subido los candidatos en su portal web. Entonces todo está debidamente. De paso, en Esmeraldas y en Galápagos eliminan las candidaturas de nuestros compañeros a candidatos asambleístas. Entonces, vemos y ya está ante la luz pública, ¿no? E internacional, porque se ha pedido también veeduría internacional a ya sea la ONU, la CDH y demás, que se den cuenta de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Porque hasta quieren hasta aplazar las elecciones. Así. Ese es un pretexto que esperamos Sí. que no se dé, porque la verdad que queremos un nuevo gobierno, unas nuevas ideas, gente y sangre nueva. Ahora, guardando las distancias, ¿no? Andrés Arauz, Carlos Rabascal tienen una hoja limpia, por decirlo así, rápidamente, ¿no? Hasta ahora no se conoce casos de corrupción, alguna situación así anómala. Está limpia esa hoja. Sin embargo, versus la situación de que lidera el señor Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República, más bien a él le han dado el visto bueno y ya sabemos que hay en su entorno, ¿no? Una serie de hechos que lo señalan, lo acusan, obviamente, de ser ahí parte del tema del reparto de los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Mientras a uno sí le dan rápidamente, le dan esa oportunidad para participar para la Asamblea Nacional como candidato, y al otro binomio que tiene aparentemente una fuerza electoral, le están de pronto aguantando, negando. ¿Cómo sienten ustedes esa parte? Es hasta vergonzoso e insultante a la inteligencia, ¿no? Porque los procesos para unos resulta que sí funcionan. Bueno, Abdalá Bucaram, fuera de los criterios que yo me guardo hacia esa persona, pues está procesado, aunque no hay una sentencia ejecutoriada, pero está procesado, tiene un grillete, no se pudo presentar personalísimamente a Quito por su candidatura a asambleísta nacional. Sin embargo, resulta que se la aprobaron, ¿no? Mientras acá, que se subsanó, que se hizo todo el papeleo y todo lo demás, no quieren. Y es un insulto hasta para nosotros los jóvenes, ¿no? Porque esperamos ese recambio, esperamos esa verdadera voluntad y coherencia política de los nuevos actores, como lo estamos ahora afrontando este gran reto, porque lastimosamente en este tiempo no solamente basta de conocer política, sino también hasta de ser héroe,
porque aquel que quiere ir en contra de aquellas malas decisiones que se tuvieron en estos años, resulta que uno es atrasapueblo, o por último, como dice, ¿no? Que quieren volvernos a Venezuela, que realmente es una falacia, un asunto que no tiene por qué ser repetido. Ecuador jamás va a ser así. Se acaban hasta de llevar unas elecciones allá de parlamento de la forma más normal, hasta dichos por organizaciones internacionales. Oja, ni siquiera somos nosotros. Pero resulta que Venezuela está en el ojo de todo el mundo, mientras que Ecuador, con un aplazamiento de elecciones y le permiten a alguien con un grillete procesado y comprobado, sobre todo, ¿no? Y se lo permiten, ¿no? O sea, estamos en los tiempos de incoherencia en donde Ecuador se vale todo. Y todo puede pasar. Y Pero todo puede Kevin, pasar. en esta primera entrevista que estamos realizando, usted como candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, ¿no? Distrito 1, entiendo. Sí, sí. Ah, Distrito 1 y también, obviamente, la lista 1, Centro Democrático. ¿Cuál es su propuesta de campaña, particularmente para ese gran conglomerado joven, ¿no? Y que obviamente quiere también un representante en la Asamblea Nacional, quiere una voz y quiere un voto. Bueno, primero las prioridades en el plan de gobierno, como lo ha hecho ya conocer Andrés Arauz, y además de un wikiplan, que es la recolección de aquellas propuestas que a veces se escapan, ¿no? Y que la gente puede muy bien escribir en un correo y enviárselo, o en las redes sociales se están receptando. Pero en lo personal, como mi calidad de periodista, creo que es necesario volverle al Ecuador, pues, una ley de comunicación esta vez un poco más integral, un poco más humanizada, ¿no? Apegado a los derechos humanos, y que no se vuelve a utilizar cualquier espacio de comunicación como una plataforma de publicidad política y sobre todo de daño a la moral de cualquier persona. Aunque esto ya esté tipificado, es necesario volver a integrarlo y a darle un zoom especial, porque hemos visto esto, pautas, pagos a medios de comunicación para que hablen bien, para que oculten información, para que no digan toda la verdad, que eso también es mentir, y eso atenta también contra nuestra calidad como periodistas, como el trabajo y en nuestra profesión, que debe ser siempre tomada con mucha calidad. Y por otro lado, darle una mejor legislación en materia de leyes laborales para los jóvenes. Lastimosamente, no tenemos oportunidades, estamos saliendo de universidades sin oportunidades laborales, muchos tienen que trabajar de muchas otras cosas de lo que estudiaron, truncando sus sueños de poder hasta progresar en su profesión que han tomado al inicio. Que esta ley les sea mucho más garantista a los jóvenes, que no sean tomados como la última rueda del coche, como burros de carga, que se les pague cualquier cosa, que se les pague al tiempo que desean, que se les explote. Entonces tendremos que darle mucha más énfasis a eso, además de una regulación al trabajo de jóvenes adultos de más de 30 años, que lastimosamente para muchas empresas indican pues que son personas que ya pasaron su tiempo de vida útil para la sociedad económicamente activa, que es un error total. Todavía tienen familias, muchas deudas, hijos que poder mantener. Entonces hay que darle un especial zoom a esto. También estoy conversando con organizaciones sociales para el asunto de deportes y arte, que son temas muy importantes para salir de adicciones, para salir de vicios, y el tema de las becas y los estudiantes universitarios que quieren una mejor regulación en el asunto, en el asunto de la CNCIT, por supuesto, todo eso es perfectible, aunque con errores se tuvo, creo que todo puede ser mejorable en favor de nuestra ciudadanía, que es lo mejor, ¿no? Sin duda. Qué Sí. interesante. Kevin, muchas gracias por haber atendido esta llamada de análisis electoral acá en Huancavilca. En otras oportunidades seguiremos ampliando un poco más de sus propuestas y tomándole el pulso también a este tema político electoral que estamos viviendo, y ojalá conozcamos definitivamente qué pasará en la decisión del Consejo Nacional Electoral esta noche, 19 horas, con el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Sabremos la definitiva y, como decimos, qué pasará más adelante. Vamos a ver que si sale humo blanco, para que todo esté tranquilo, no se victimicen y, como dijo alguna vez, lo reitero una vez más, Isidro Romero, que participen todos y que decida el ciudadano Así es. ecuatoriano el 7 de febrero por quién votar. Así es, tanto él como otros menos, Guillermo Lazo, que dice que solamente los primeros 5 lugares tienen que participar, el resto pensamos como buenos demócratas,
y coherentes sobre todo, ¿no? Porque hay una constitución por encima de todos nosotros que participen. El pueblo tiene derecho a elegir y cualquier decisión que se tome en las urnas. Eso es lo único que se pide. Mientras tanto acá, los jóvenes tomamos este reto y lo afrontamos con mucha seriedad, con patriotismo, con conocimiento, con calidad humana sobre todo, porque eso es lo que hay que hacer, humanizar la política para darle prioridad a la gente. Sin duda. Con transparencia, ¿no? Sin duda alguna. Muchas gracias a Kevin Chalco, licenciado, periodista, y que busca una oportunidad también en la Asamblea Nacional Listas 1. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, amigos, por continuar en la señal 12.